Cuando hablamos de los textos argumentativos, yo os he insistido en que la parte central, la parte del cuerpo argumentativo, es la parte que tiene que tener más peso. Por tanto, donde tenéis que sacar la artillería de vuestra argumentación es justamente en las razones que dais para defender vuestro punto de vista. Defender un punto de vista diciendo porque sí, porque la cosa es así o porque a mí me ha pasado no es suficiente. Como os dije el otro día, podéis utilizar en algún caso una experiencia personal, pero la anécdota nunca la tenéis que elevar a la categoría de, pues justamente eso, a la categoría de categoría. Puede estar introducida. Puede estar introducida, pero puede ser un tipo de argumento más que utilicéis. En el texto argumentativo conviene que utilicéis argumentos de apoyo, es decir, esos argumentos que os sirven para reforzar vuestro punto de vista, y que luego utilicéis algún contraargumento para rechazar las opiniones ajenas. Ya os he dicho que en un texto argumentativo conviene que haya algún contraargumento para que se vea claramente que sois capaces de poneros en el otro lado, pero no conviene que los contraargumentos tengan tanto peso como los argumentos, porque al final va a resultar una argumentación confusa y el lector o la persona que os escucha no va a saber qué es lo que estáis defendiendo. Por tanto, mi consejo es que utilicéis en un texto argumentativo 2, 3, 4 argumentos de apoyo y que luego utilicéis un contraargumento, que en medio utilicéis algún contraargumento, pero que lo refutéis, que lo rebatáis. Algunos dirán que fumar en los espacios abiertos no es nocivo para la salud. Sin embargo, sí lo es porque estamos dando un mal ejemplo a los niños que pasan por esos bares. ¿De acuerdo? Sí, por tanto, estoy dando el contraargumento, pero también lo estoy rebatiendo, lo estoy refutando. Según los argumentos sean, en el caso de los argumentos de apoyo, perdonad, los argumentos pueden ser racionales o pueden ser emotivos. ¿Qué es un argumento racional? Un argumento racional es un argumento que se puede demostrar. Los argumentos racionales serían esos argumentos, digamos, de estadística. Queremos prohibir los teléfonos móviles en los institutos. Sin embargo, el 90% de los niños mayores de 12 años tienen un teléfono móvil en España. Me estoy inventando el dato, pero el dato lo podéis buscar. Sabéis que podéis ir a internet a informaros, a leer, pero que lo que podéis hacer después es copiar. Entonces, estadística sí que podéis buscar, pero después reformularla con vuestras propias palabras. Entonces, los argumentos racionales son esos tipos de argumentos que, repito, nosotros podríamos comprobar con datos, con demostraciones, etc. Los argumentos emotivos serían aquellos argumentos que se usan, por ejemplo, en la política, en la publicidad, que son esos argumentos de él no lo haría, ponte en su lugar, ese tipo de argumento puede ser tu hijo el que sea víctima de un conductor borracho. Ese tipo de argumentos que, digamos, más que ir a la mente, a lo que van es a los sentimientos, a nuestra experiencia o a, pues eso, a lo que nosotros pensamos de una cuestión determinada, pero más que pensar a lo que nosotros sentimos. Esos argumentos también se pueden utilizar. Además de todo eso, cuando tenemos un argumento de apoyo, ese argumento de apoyo puede ser un argumento de la mayoría. Sería un argumento de sentido común. Estaremos todos de acuerdo en que no hay que maltratar a los niños. ¿Vale? Eso es, digamos, el sentido común. O sea, la mayoría no hay que maltratar a los animales. Sí, hay que cuidar el medio ambiente, no hay que tirar basura en la calle. Esos son argumentos de sentido común, que son argumentos de la mayoría, porque todos, hombre, siempre hay algún del cerebro por ahí, pero bueno, pero que todos compartiríamos. Por tanto, esos serían argumentos de la mayoría. Nos podríamos encontrar también con argumentos hedonistas, hedonistas que te produce placer, que te da gusto, en el sentido de que un argumento hedonista sería ese que, bueno, es que es tan agradable estar en una terracita al sol, tomándote un cafecito con un cigarro, ¿vale? Yo no fumo, esto no lo diría nunca ni lo defendería nunca, por favor, por favor. Pero yo entiendo que el que fuma,
Al que fuma le parece una cosa maravillosa, estaría en una terracita al solecito con un cigarro, ¿sí? Por tanto, eso sería un argumento hedonista, ¿sí? Un argumento de, o por ejemplo, podría ser también un argumento hedonista, hay que estudiar, porque si estudias, el día de mañana vas a tener un trabajo muchísimo más fácil, incluso te puedes hacer profesor y tener 6 meses de vacaciones al año, que parece que es lo que tenemos algunos profesores, bueno, para algunos tenemos los profesores, como no trabajamos nunca, tenemos 6 meses de vacaciones al año. Eso sería un argumento hedonista, sí, de esas cositas de, no es la mayoría, no es un dato, pero sí que es una cosa que nos hace sentir bien. Nos podemos encontrar con argumentos éticos, argumentos de moral. Por ejemplo, la corrupción es mala, es perniciosa para cualquier país. O la guerra es siempre la peor solución a cualquier problema. Eso sería un argumento moral, porque yo creo que estaremos todos de acuerdo en que, en fin, que la corrupción es mala y que la guerra es la peor solución. También podéis incluir argumentos que se llaman de autoridad. Un argumento de autoridad no es un argumento de porque yo lo digo, no es el padre que cuando el niño le pregunta por qué, y cuando ya no tiene más, porque es así, porque yo soy tu padre o porque soy tu madre y yo lo digo y yo lo mando. No. Un argumento de autoridad se refiere a una persona de reconocido prestigio que ha emitido su opinión sobre una cuestión determinada y vosotros la aprovecháis. Imaginaos, por ejemplo, que yo estoy escribiendo un texto sobre la tecnología, pues a lo mejor me voy a ver cuál es la opinión sobre la tecnología de Bill Gates o de, ¿cómo se llamaba el de Apple que se murió? ¿Cómo se llamaba? Bueno, ¿cómo se llamaba? Ya tengo la cara ahora, pero no, bueno, en cualquier caso, me iría probablemente a alguien. O imaginaos, por ejemplo, que estoy escribiendo un texto sobre si es mejor la salud, el dinero o el amor. Me parece que ese es uno de los que os puede salir. ¿Qué es preferible? ¿La salud, el dinero o el amor? Y no vale decir las tres cosas. Si os toca ese texto, os tenéis que mojar. No, si yo tengo que hacer que es mejor la salud, el dinero o el amor, y yo, por ejemplo, voy a sostener que lo mejor es el dinero, voy a poder utilizar, por ejemplo, esta cita de Quevedo. Porque ya lo dijo Quevedo, poderoso caballero es don dinero. Sí, entonces recurro a algo que ha dicho alguien de reconocido prestigio, no vale, porque mi abuela ya decía que, sí, tiene que ser alguien de reconocido prestigio. Bueno, sí, mi abuela tenía muchísimo prestigio, En todo caso, eso sería un argumento de autoridad. Queda muy bien, utilizar argumentos de autoridad queda muy bien. Para coger un trozo de... Efectivamente, y siempre que pongáis, ya lo dijo fulanito de tal, 2 puntos y abrís comillas, podéis copiar. Porque me estáis diciendo, esto no es mío, esto lo ha dicho fulanito de tal, pero me ayuda a defender mi punto de vista. Y si es un dicho, por ejemplo, que no sabes quién, de dónde lo viene, puedes utilizar, lo puedes utilizar popular o decir, las cosas de Palacio van despacio, efectivamente, pero lo puedes utilizar. En ese caso no sería tanto un argumento de autoridad como probablemente un argumento de la mayoría, porque los refranes, que sería eso de las cosas de Palacio van despacio, los refranes al final corresponden al saber popular, que es un poco de todos y que no es de nadie, que es de la mayoría. Entonces, claro que lo podéis utilizar perfectamente. Incluso en ese caso, podéis dejar hasta el refrán a medias, que funciona muy bien en los textos argumentativos. No por mucho madrugar, como hay niños que quieren correr y que lo quieren hacer todo muy deprisa, como si la vida no les fuera a bastar. Sí, no por mucho madrugar, y si no acabáis, puntos suspensivos, que por cierto, en castellano son 3 y solo 3. Ni 33, ni 333, ni 4. Con los 3 puntos se acaba. No tenéis, porque hay gente que dice, vale, son 3 puntos y ya tengo que poner el punto final. No, son 3 puntos y son 3 puntos. Además de todo eso, vuestro texto argumentativo puede también incluir otros procedimientos lingüísticos. De algunos ya hemos hablado, pero de otros no hemos hablado. Un texto argumentativo puede incluir una definición. Hemos estado hablando de esto, el tema, la obsolescencia programada, la pena de muerte. Lo que pasa es que la pena de muerte todo el mundo sabe lo que es.
Vale, imaginaos que tenéis que escribir un texto. Imaginaos que tenéis que escribir un texto sobre la eutanasia. A lo mejor conviene que defináis qué es la eutanasia. O a lo mejor tenéis que escribir un texto sobre, yo qué sé, los influencers que quieren vivir en Andorra para no pagar impuestos, ¿sí? A lo mejor conviene que defináis qué es un influencer, ¿sí? O un tiktoker. A lo mejor conviene, ¿sí? Por tanto, la definición funciona muy bien si vosotros creéis que la persona que va a leer vuestro texto argumentativo puede no entender de qué le vais a hablar a continuación. Por tanto, sea la obsolescencia programada, sean los tiktokers o sea la eutanasia, conviene que pongáis una explicación. ¿De acuerdo? ¿Pero tú no vas a entender? No, pero me podría entender, pero Se tengo que quedar por hecho que los demás saben las cosas. Efectivamente. Sí, Sí, en global, ya lo entendéis. Muchas veces es interesante introducir una comparación. Comparar un elemento, pues eso, yo qué sé, si de lo que se trata es de fumar en las terrazas, a lo mejor conviene compararlo a lo que pasaba antes cuando se fumaba en los aviones y nadie se escandalizaba. Bueno, en los aviones y en los institutos. Yo cuando estudiaba en el instituto, yo que no he fumado en mi vida, ¿sí? Montamos una huelga y una sentada porque nos prohibieron fumar en clase en el instituto y solamente se podía fumar durante los exámenes. Y montamos una, pero es igual, los profesores no dieron su brazo a torcer, solamente se podía fumar en los exámenes. Imaginaos, estoy hablando de cuando yo tenía 14 años. También se fumaba mientras despachabas comida. Sí. Y en la cocina. Sí, en los exámenes, con 14 años. Y cuando yo llegué a la facultad, en la facultad había bancos así corridos con pupitres, pero eran todos seguidos, y entre cada dos pupitres había un agujerito con un cenicero de estos de aluminio. Y se fumaba en clase en la universidad, se fumaba en los aviones. Claro, entonces, se fumaba en el médico. Se fumaba en el médico. A mí me ha recibido el médico fumando. Claro, entonces, va muy bien comparar ese tipo de cosas, o yo qué sé, o cuando pensamos, imaginaos que os toque un texto sobre la situación de la mujer en España, ¿no? Pues a lo mejor conviene hacer una comparación, nos falta mucho camino por recorrer, pero en los años 70 una mujer en España no podía tener una cuenta corriente si no había un hombre en la cuenta corriente con ella. Una mujer en los años 70 en España no podía trabajar si su padre o su marido no le firmaba el contrato de trabajo, no le firmaba la autorización. No se podía sacar el carnet de conducir, no se podía sacar el pasaporte. Entonces, es verdad que yo pienso que nos queda todavía mucho camino por recorrer, pero claro, cuando vemos de dónde venimos, entonces, o comparar la situación de la mujer en España con la situación de la mujer en Afganistán, pues a lo mejor nos conviene hacer una comparación para situar nuestra argumentación en contexto. Eso también lo podéis utilizar. Podéis utilizar citas. Las citas es, ya lo dijo Quevedo, esa sería la cita textual, pero podéis utilizar también los refranes. Podéis utilizar ejemplos. Es aquí donde podéis utilizar la experiencia personal. Pero repito, la experiencia personal, el ejemplo, un mínimo. No me construyáis un texto argumentativo porque, lo que os dije ayer, como una vez os robó un alemán, todos los alemanes son ladrones. No me sirve. Sí, si habláis de la inseguridad, no me podéis decir todos los alemanes son ladrones porque a mí me robó un alemán. Sí, pobres alemanes. No me ha robado nunca ningún alemán. Todos los ingleses se tiran por el balcón. Efectivamente, todos los ingleses hacen balconing. Imaginaos, por ejemplo, que ellos pusieron un texto argumentativo sobre el balconing. ¿Sí? Si habría que meter en la cárcel a los que hacen balconing. Yo qué sé. Claro, me tendríais que explicar lo que es el balconing, porque nosotros lo tenemos muy interiorizado. Pero a lo mejor hay gente que no lo tiene tan interiorizado. ¿Sí? Venga. También podéis utilizar lo que os he dicho, interrogaciones retóricas. Interrogaciones retóricas. ¿Qué harías tú si te pasara esto? ¿Querrías que tu hijo viviera esa situación? Lo que sea. Acabar con una pregunta, sobre todo acabar con una pregunta, ayuda mucho. También lo podéis utilizar al principio, en el tema. Todos hemos oído hablar de la eutanasia, pero ¿sabemos en realidad lo que es la eutanasia? Podríais utilizarla también al principio en la interrogación retórica. Mirad, si queréis ejemplos, aquí tenéis, es un vídeo en el que dos periodistas del país dan argumentos a favor y en contra de Walt Disney. Uno está a favor de las películas de Walt Disney, da una serie de argumentos,
Y luego otra, que es la crítica del País de Televisión, que es Luz Mellado, está en contra de las películas de Walt Disney, porque dice que son aburridas, que perpetúan estereotipos de género, en fin, si le queréis echar un vistazo se lo echáis, pero vamos, tampoco es necesario, ¿eh? Y finalmente, otro elemento que sí o sí tiene que tener vuestro texto argumentativo son conectores. No puede ser que vuestro texto argumentativo sea sujeto, verbo, complemento, punto, sujeto, verbo, complemento, punto, sujeto, verbo, complemento, punto. El texto tiene que tener conectores, por una parte, por otra parte, en primer lugar, por otro lado, sin embargo, no obstante. Además, tenéis aquí un montón de conectores que podéis utilizar, no os los tenéis que aprender de memoria, pero echadles un vistazo y echad mano de ellos. ¿Por qué? Porque al final, en la mayoría de textos, me encuentro solamente con 3 conectores, que son y, pero y por qué. Y todo es pero, y por qué. Aquí tenéis conectores para sustituir el por qué, pues por consiguiente, luego, pues, con que, por tanto. Tenéis un montón de conectores. Si buscáis por internet, encontraréis listas como estas de conectores. Pero esta, yo creo que, en fin, nos sirve para empezar. Perdonad porque he hecho una captura de pantalla y ahora veo que hay alguna falta. Aquí, por ejemplo, al último le falta una tilde. Pero bueno, me perdonáis, ¿verdad? Esto me pasa por copiar de internet sin comprobar, ¿eh? Se la podéis poner, Ya lo sabéis, esto me pasa por no pasar el corrector. Sí. Os he puesto aquí la fuente, ¿eh? Veis que cuando copio así y fusilo directamente pongo la fuente, ¿eh? Porque si no yo también robaría, ¿eh? Vale, y ya sabéis que naturalmente tenéis que utilizar el párrafo. Y un párrafo está bien construido cuando tiene una idea y la idea se desarrolla. Si vuestro texto argumentativo va a ser muy largo, podéis utilizar diferentes párrafos en el cuerpo argumentativo, como el texto que tenéis. Si el texto argumentativo es un texto argumentativo corto, yo creo que con un párrafo central, un párrafo de introducción, un párrafo central y un párrafo de conclusión, ya estaríais. Dijiste que no hacía falta que fuera... No, ahora lo veréis, ¿eh? Ahora lo veréis. Aquí tenéis, por si queréis, hacer una actividad de refuerzo, que es un ejercicio, son ejercicios sobre el texto argumentativo. Hay algunos de identificar tesis, de identificar tema, hay alguno de conector de arrastrar. Pero eso puntúa. Eso puntúa hasta un punto más en la nota final. Es decir, puedes sacar un 11. No, pero si es... Los ejercicios de refuerzo... Sí, no, ya, claro, si estás mal, despuntúan. Ya lo sé, pero aunque esté mal, es lo que dije el otro día, aunque esté mal, si arañáis un 0,3 de las actividades de refuerzo... No, que lo quiero hacer, pero... Sí. Vale, entonces tenéis esta actividad de refuerzo aquí. Venga, termino de grabar porque lo que viene a continuación ya lo tengo grabado, que son